Ahora para retomar lo que ha ocurrido con el caso de Cristóbal Miranda, recordemos que él perdió la vida en la noche de Año Nuevo en una fiesta en Talcahuano y durante esta jornada la Corte de Apelaciones de Concepción ratificó la prisión preventiva para uno de los principales imputados en este caso. Su defensa había pedido que se cambiara esta medida cautelar. Estamos con el abogado querellante que representa a la familia, Remberto Valdés, para conversar sobre esta resolución. ¿Cómo le va, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Un gusto saludarla. Igualmente. ¿Qué les parece la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción? Porque aquí se habla también, se habló de, por ejemplo, la superioridad numérica que hubo en la golpiza, se habló de la premeditación en los chats y también se hizo hincapié en que esta persona representa un peligro para la sociedad. ¿Qué les parece la resolución? No podemos hablar, Karina, en un caso tan alevoso como este, un crimen tan atroz, de que estamos contentos. Estamos satisfechos desde el punto de vista profesional y familiar. La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, en un fallo contundente, que tomó un largo rato en un receso inusual en casos de alegaciones de esta naturaleza, confirmó aquello que habíamos sostenido en la audiencia previa, que había habido premeditación a través de la concertación en este chat de Instagram por parte de estas 16 personas, que efectivamente se habían reunido en una previa antes de asistir a esta fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina, que en este chat también habían consignado amenazas de muerte respecto de los dos hermanos Miranda, y que se trataba de personas cuya libertad es efectivamente peligrosa para la investigación. Recuerde que habían suprimido este chat, lo habían borrado, y diligencias investigativas permitieron la reconstrucción, y que además la libertad de ellos era un peligro para toda la seguridad de la sociedad. El imputado de hoy reconoció en este chat, y hoy día lo dijimos en la audiencia, que en las fiestas previas, por ejemplo, del año 2024, en estas celebraciones o pseudo celebraciones, había peleado ya en otras oportunidades y que no recordaba mucho porque en todas andaba borracho. Entonces, esta concertación y esta conducta pretérita fue una de las bases para que la Corte de Apelaciones de Concepción confirmara la prisión preventiva y abra la oportunidad también de que bajo estos mismos parámetros jurídicos otras personas, que esperamos que no van a ser menos de 6 a 8 personas, caigan dentro de las próximas horas o dentro de los próximos días bajo la fuerza de la investigación que está liderando el fiscal Juan Yáñez, que hasta este momento ha librado una gran investigación, que ha hecho un trabajo arduo 24/7, aceptando escritos nuestros sábados, domingos, a cualquier hora, y que no tengo ninguna duda va a conseguir con el secreto de la investigación que decretó que estas diligencias avancen hacia el esclarecimiento de los partícipes de estos hechos. Claro, ahora usted tiene antecedentes respecto de que algunos de los casos anteriores que protagonizó Agustín Saavedra, que es el imputado, estas golpizas, estas peleas en las que se vio envuelto, ¿alguno de esos casos llegó a la justicia? ¿La justicia tenía antecedentes de quién era o no? No que sepamos por el momento, Karina, pero esto está recién empezando. Ya ha llegado, mire, la comunicación de este caso dramático, criminal, ha tenido algo de positivo dentro de todo. La semana pasada, voluntariamente, llegaron a declarar 3 personas a la carpeta investigativa. Claro. 2 de ellas pudimos resaltar sus declaraciones. Hoy, cuando estábamos alegando ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, recibimos el mensaje de otro testigo que podría tener antecedentes clave. Esto está en una vorágine de recopilación de antecedentes. Por lo tanto, en cualquier momento vamos a tener clarificada la participación de otros criminales. ¿Esas personas estaban en la fiesta o son personas que manejan información adicional por otras vías? Se lo pregunto para saber si esos testigos claves que han aparecido y que se han acercado son capaces de reconocer a quienes participaron en la golpiza. Sí, estaban en el lugar de los hechos. Conocen al menos la descripción de las personas que tuvieron participación. Y aquí también me imagino que va a ser fundamental, y que nosotros no alcanzamos a conversarlo con usted, abogado, la vez anterior en que lo entrevistamos, va a ser fundamental el testimonio de Vicente, el hermano de Cristóbal también, ¿no? Porque él dice recordar
absolutamente quiénes estaban en este grupo y quién golpeó. Él dice que los conoce previamente, que no eran personas desconocidas y que se hayan enfrascado en una pelea en ese momento al fragor de la fiesta, sino que aquí habla de un conflicto previo, incluso un altercado que se habría producido más bien de carácter, a mí me quedó la sensación de que de carácter verbal, en días previos o probablemente el día anterior. Y él dice recordar detalles de la golpiza y además detalles de quién golpeó. Su testimonio va a ser clave, ¿no? Vicente ya ha prestado declaración, fue parte de la denuncia, está siendo representado por nosotros y sin duda ha introducido información relevante. Pero quiero clarificar algo, Karina. ¿Qué cosa? Los días 18 y 19 de diciembre, tal como quedó acreditado hoy día en nuestras alegaciones ante la Corte de Concepción, ¿sí? Agustín, el apelante, quien está preso ahora por orden de la Corte, es quien en este chat de Tokyo Manji escribe desde ya, el 19 de diciembre, la existencia de un conflicto que habría tenido con desconocidos. Ya. Después de haber hecho averiguaciones, denuncia dentro de este chat a sus demás 15 otros copartícipes la identidad de los hermanos Miranda. Sube el perfil de Instagram, pide que le saquen fotos a la casa habitación de los hermanos Miranda para poder tener identificado y poder golpearlo. Entre los demás toman un acuerdo, dicen: nos vamos a pitear a los Miranda, los vamos a dejar vegetales, a la maleta con los Miranda o expresiones similares, vamos a hacer 16 contra 2. O sea, este preconcierto, este acuerdo de voluntades de atacar a los Miranda nace de la versión de un ataque previo que habría recibido Agustín, el que está formalizado por homicidio calificado y que está preso actualmente. Claro. Ese es un hecho o un juicio vehemente acreditado en el proceso. Y a la luz de estos antecedentes que usted nos menciona, ¿hay posibilidad de que aparte de la premeditación, la planificación de esta golpiza y de carácter más bien criminal, porque lo que se plantea aquí es terminar con la vida de los hermanos, no se plantea una golpiza para solucionar un conflicto, aunque sabemos que no es la vía de solución, ¿no? Pero no se plantea una golpiza para, entre comillas, vengar un conflicto antiguo, sino que se planea y se plantea una golpiza para matar. Pero a la luz de esos antecedentes, ¿usted podría más adelante pedir también que aquí hubiera una formalización por una organización criminal? ¿Que esto se trate de una organización criminal? Es algo que, gracias por la pregunta, Karina, porque en realidad es algo que uno tiene el deber de estudiar. Aquí hay 3 líneas de investigación. La primera, los autores materiales. La segunda, dentro de lo mismo, los autores inductores, los eventuales cómplices o encubridores del hecho material del crimen de Cristóbal Miranda. La segunda línea investigativa que nosotros anunciamos y que hemos pedido es la investigación respecto de eventuales responsabilidades penales, porque civiles hay claritas, respecto de los productores y propietarios del inmueble en donde se desarrolla esta pseudofiesta. La teórica autorización o conocimiento por parte de la autoridad habría sido para convocar a 1000 personas. El régimen de venta de esta fiesta también tiene que estar bajo el escrutinio policial. Claro. Tercero, las medidas de seguridad, el número de guardias, las medidas de salud frente a un accidente. No había ni primeros auxilios, ni ambulancia, cero. Todo eso tiene que investigarse. Pero adicionalmente a eso, tendrá que despejarse también si podemos encontrarnos frente a una asociación ilícita. Ahora, para los efectos penales que nosotros estamos pidiendo, nos basta con el crimen, porque el crimen arroja la penalidad más alta que tiene nuestra legislación penal, que es presidio perpetuo, no calificado, pero es presidio perpetuo. O sea, a quienes consigamos condenar después de este trabajo investigativo y en el juicio oral que corresponda por este crimen, va a pasar de por vida en la cárcel. Podrá postular a los 20 años a ciertos beneficios, pero en principio la pena penal es para estar toda la vida en la cárcel y es proporcional al daño que se provocó. Concierto previo, alevosía, interés en matar, en cegar una vida, ningún auxilio después de la golpiza, se fugan del lugar y en conjunto toman la decisión de eliminar el chat para eliminar las pruebas de su coautoría, de su premeditación. El chat fue reconstruido gracias al trabajo investigativo de la Fiscalía. O sea, aquí no ha habido ningún aporte a la investigación por parte de los imputados.
Y usted ha conversado, abogado, con la Fiscalía en términos de si ellos van a apostar a lo mismo, a pedir cadena perpetua para los involucrados en la golpiza que terminó con la vida de Cristóbal Miranda. Es un poco prematuro, pero el día de la audiencia y a través de las diligencias que hemos solicitado, hasta este momento nosotros tenemos la convicción de que existe plena armonía entre la postura jurídica de los querellantes y la de la Fiscalía. Estamos muy confiados en el trabajo que se está realizando por don Juan Yáñez al mando de esta investigación. Y por último, muy cortito, durante esta jornada se esgrimió por parte del abogado defensor de Agustín Saavedra que el relato de las personas que recordaban la golpiza hablaban de una persona vestida de oscuro. Y el abogado decía que Agustín Saavedra había estado vestido de blanco ese día. ¿Le parece a usted relevante ese tema y si aquí se pudiera presentar esto como un argumento de fondo, entendiendo que una persona se puede cambiar de ropa, ¿no?, en algún lugar? Lo que yo le puedo decir es que el coimputado, su amigo de chat y en este crimen, Luciano, declaró que Agustín fue el que golpeó. Otro, que no voy a revelar la identidad en este minuto, pero que está en la carpeta investigativa y se dijo en todo caso en las alegaciones de esta mañana, reconoció que Agustín, apoyado en algo metálico en su puño, fue el que atacó a Cristóbal. Entonces, empezar a hablar del look del imputado preso, la verdad es que hasta este minuto por lo menos no tiene ninguna trascendencia frente a la evidencia abrumadora que existe respecto de su participación criminal. Claro, que llama la atención, ese antecedente no lo manejábamos respecto de que el resto de las personas con que él aparecía en este diálogo en el chat poniéndose de acuerdo para golpear y para terminar con la vida de los hermanos Miranda, le estén entregando y estén asignándole la responsabilidad de la golpiza precisamente a él. Que ni siquiera estas personas que integraban el mismo chat mencionen que él pueda no haber tenido participación en los hechos, muy por el contrario, ¿no? Lo acusan directamente. Lo que le puedo decir, Karina, es que si había un pacto de silencio o un pacto de mal sostenida mafia, porque ellos mismos también se autodenominan como una mafia, esa mafia se está digregando y que en la investigación ya hay antecedentes de varias personas que se coimputan. No fui yo, fue el otro dice que fue el otro y así sucesivamente. En jerga muy popular se está desgranando el choclo, se está cayendo el castillo de naipes. Claro que sí. Abogado Remberto Valdés, muchas gracias por haber estado con nosotros conversando contigo en directo sobre esta nueva resolución del caso y por supuesto vamos a estar pendientes de cualquier avance que se pueda producir para ir conociendo más detalles, porque además los detalles de este caso no han dejado de sorprender ante la conmoción pública que ha provocado también que un joven haya ido a celebrar el Año Nuevo y 3 días después haya fallecido debido a esta golpiza. Muchas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Que tenga una buena tarde. Gracias, Karina. Buenas tardes. Queremos profundizar a esta hora sobre estos mismos argumentos. Estamos con José Antonio Villalobos, abogado ex fiscal. José Antonio, le voy a hacer la misma pregunta que estábamos conversando con el abogado Remberto Valdés. Usted, en su calidad de ex fiscal también, ¿profundizaría más sobre la posibilidad de una organización criminal atendiendo cómo se expresaban, lo que este imputado Agustín Saavedra pedía al resto de los integrantes del chat para que investigaran respecto a los antecedentes con quien había tenido un altercado? ¿Cómo está, Karina? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, efectivamente los indicios de una agrupación, a lo menos, y una organización están bastante claros, dado que se ha descubierto a partir de esta elaboración que había en este teléfono celular, este chat, donde finalmente la Fiscalía logra recopilar cierta información que da cuenta de cómo se coordinaban, cómo se reunían y cuáles eran los objetivos. Claramente uno puede ir en esa línea investigativa también para que se pueda considerar como una suerte de organización que estaba destinada finalmente a agredir a distintas personas y con ello también buscar otros hechos que hayan ocurrido finalmente y que puedan ser imputados a estos principales imputados que están hoy día en la investigación y en prisión preventiva. Entonces, básicamente, como esta era una actividad que tenían en este grupo organizado, muy probablemente van a aparecer otras víctimas, como se decía ahí también. Si bien hay testigos también que están dando cuenta de antecedentes concretos, muy probablemente deben existir otras víctimas que resultaron lesionadas y eso también se puede transformar en una imputación de parte de la Fiscalía para agruparla incluso a esta misma investigación y fortalecer
esto que tiene que ver con la organización. O sea, que no hayan existido antecedentes penales por parte de los integrantes de esta organización no significa que no haya habido golpizas anteriores con resultados graves, ¿no? Y que estas personas amedrentadas, al parecer, por este grupo no hayan denunciado, en definitiva. Claro, pueden existir hechos que hayan afectado a distintos jóvenes, a distintas personas que no fueron objeto de denuncia, por lo tanto no fueron objeto de investigación y tampoco de formalización ni de condena. Pero eso no significa que a partir de lo que se ha descubierto hoy día, que las personas estén en prisión preventiva ya con una persecución penal más intensa, no significa que hayan víctimas que se acerquen posteriormente a la Fiscalía y puedan denunciar estos hechos que le afectaron. Incluso pueden tener distintos medios probatorios, probablemente hubo constatación de lesiones en algún minuto, por ejemplo fotografías de las lesiones que sufrieron, y eso puede aportar a la investigación para que finalmente la Fiscalía pueda establecer otros hechos que puedan significar, obviamente no un homicidio, pero sí distintos delitos de lesiones que puedan fortalecer también la investigación y formalizarlos para imputarlos finalmente en un juicio oral posteriormente. Ahora, ¿usted cree que aquí se trata también de una organización que infunde el temor en la zona? Porque se lo hemos preguntado a los diferentes integrantes de la familia, se lo preguntamos a la mamá de Cristóbal, a Vicente, el hermano de Cristóbal. Llama mucho la atención que nadie haya intervenido. Llama mucho la atención que las personas de la organización justo no estuvieran, que los guardias de seguridad no hayan estado en ese momento, cuando en realidad, y que ni Carabineros haya querido auxiliar, porque aquí el relato de Vicente es tremendamente valioso e importante respecto de que él buscó ayuda para sacar a su hermano de ahí, y que habría ido a buscar un sargento de Carabineros para pedirle ayuda y esta unidad policial estaba afuera, pero que ese sargento de Carabineros se negó a entrar. Bueno, eso va a tener que ser parte obviamente de la indagatoria, saber por qué un funcionario de Carabineros, si alguien le está pidiendo auxilio o intervenir en una golpiza que está afectando a una persona en particular, que era su hermano, ¿por qué decide no intervenir? ¿No? Básicamente yo creo que son antecedentes que deben investigarse, porque seguramente también van a adicionar a esclarecer qué es lo que ocurrió básicamente en ese mismo lugar. ¿Y por qué no estaban los guardias? También, ¿por qué se autoriza, como decía, una fiesta con muchos integrantes? ¿Por qué no había servicios de ambulancia? Todo eso tiene que ser indagado, porque como decía el abogado querellante también, no solamente hay responsabilidades penales, sino también pueden existir responsabilidades civiles respecto de quienes autorizaron o no autorizaron finalmente que se celebrara esta fiesta en el lugar sin las condiciones mínimas para que se llevara a cabo en forma pacífica. Ahora, es que aquí hay la sensación de que hubo más de una oportunidad de salvarle la vida a Cristóbal. Y lo digo porque, por ejemplo, en base a lo que mencionaba José Antonio, si hubiera existido una ambulancia en el lugar, le podrían haber entregado los primeros auxilios desde el momento uno en que lo empiezan a golpear. Si es que hubiera existido una actitud diligente de Carabineros, que se supone, y yo entiendo que Carabineros tiene la facultad y el deber, el imperativo de ayudar, la obligación por ley de ayudar a una persona que va a pedirles ayuda, sobre todo cuando su hermano está siendo golpeado en el piso por unas 16 personas, lo que se sabe hasta ahora, entre 16 y 20. Entonces queda la sensación de que hubo más de una instancia que pudo haber salvado la vida de Cristóbal y nada de eso se cumplió. Y eso hace el caso mucho más dramático, porque en definitiva, como dices tú, Karina, hubo alguna opción de salvarle la vida, ¿no? Que esto se hubiese detenido en el momento, quizás la intervención de los guardias de seguridad del lugar, la intervención de Carabineros, que tienen la obligación de intervenir cuando se está cometiendo un delito, cuando una persona está siendo agredida, incluso sin que se le requiera su presencia. Carabineros, frente a la noticia de esta suerte de comisión de delito o noticia crimen, lo que tiene que hacer en definitiva es obviamente acudir al lugar, detener a las personas que están participando en esta agresión, porque están cometiendo un delito, y obviamente eso hubiese quizás evitado este desenlace fatal, porque finalmente ellos actuaron sin que nadie pudiera intervenir. El hermano obviamente lo que hace es buscar ayuda de los guardias, ayuda de Carabineros para que intervengan en una situación donde él no puede intervenir si hay 16 personas agrediéndolo. Entonces, básicamente las otras personas tampoco intervienen en el lugar. Uno tiene que estar en el lugar para saber, vas a intervenir cuando hay 16 personas agrediendo a alguien, seguramente muy violentos, incluso con instrumentos metálicos. Se habla en algún momento de los principales agresores. Claro, se habla de que se habrían utilizado elementos de metal para golpear a Cristóbal. Ahora, también uno tiende a preguntarse lo siguiente, y yo creo que es la pregunta que se hacen los padres de muchos adolescentes en la región del Biobío y a nivel nacional también: ¿qué tiene que pasar para que intervenga Carabineros o la seguridad de un evento? Evidentemente una seguridad que era muy
poca para la cantidad de personas que asistieron a la fiesta. Todavía no se revela, pero hay trascendidos de que la fiesta tenía 2.000 personas. Claro. Y entonces, ¿qué más tiene que pasar para que haya una intervención por parte de Carabineros? Sobre todo porque si acá hacemos un símil, José Antonio, esto es muy similar a lo que ocurrió con la falta de ayuda que se registró en las afueras del Estadio Monumental cuando murieron dos que no había ambulancia, no habían de Colo-Colo, claro, que no se auxilió debidamente a quienes estaban siendo atropellados, con la diferencia de que el atropello o ahí la acción fue protagonizada por los mismos carabineros, pero también hubo carabineros que no supieron qué hacer. Claro, claro. Entonces acá también va a ser necesario investigar eso, no solo la concertación de estas personas para tratar de quitarle la vida a estos hermanos, sino que además, ¿por qué nadie ayudó? ¿Por qué nadie pudo auxiliar de alguna manera a ellos que estaban siendo víctimas de una golpiza? Claro, y sobre todo que fue un acontecimiento que muchas personas pudieron presenciar en el momento de la golpiza. Sí, claro. Si hay 16 personas agrediendo a uno solo y probablemente en el suelo, es un hecho evidentemente visible. Es un hecho visible, evidente, claro, que requiere en el fondo la presencia de alguna persona que esté para resguardar la seguridad en el lugar. Eso es lo más inmediato. Carabineros está en el exterior, pero la presencia inmediata de los guardias de seguridad que debieran haber estado en el lugar, auxiliar a una persona que está obviamente siendo atacada, pero además la coordinación con Carabineros. Cuando Carabineros recibe esta información que requiere la ayuda del hermano, efectivamente, Carabineros tiene que actuar inmediatamente, tiene que ingresar, detener a las personas, paralizar finalmente esta agresión, y aquello no se produce. Entonces, como dices tú, Karina, todo esto se tiene que investigar para saber finalmente por qué se llegó a esto, por qué nadie intervino, por qué nadie detuvo a los agresores, por ejemplo, en el minuto. Y el resto, José Antonio, o sea, 2.000 personas como asistentes, ¿los conocían a este grupo? ¿Tenían fama ya de ser violentos? ¿Por qué nadie interviene? ¿Por qué nadie es capaz de decir o poner freno a la situación? Y aquí también hay hechos que llaman la atención. Los argumentos hoy día presentados en torno a la camisa, de qué color era la camisa de la persona que participó o no participó, que es el principal imputado por la golpiza. ¿Son estrategias judiciales de la defensa? Yo creo que son estrategias que tienen que ver con tratar de deslindar responsabilidades. Como se decía, hoy día este grupo que estaba en un principio bien cerrado, ¿no? Que era un grupo bien cerrado de personas que obviamente generaban este tipo de golpizas, que no se denunciaban ni se culpaban entre sí. Hoy día eso está cambiando, porque seguramente muchos que no tuvieron intervención directa, ¿no?, material, van a tratar de deslindar sus responsabilidades en las personas que ejecutaron materialmente el hecho. Ahora, eso no significa que una vez que la Fiscalía comience a analizar este grupo en el teléfono, este grupo de chat, pueda establecer otras agresiones o pueda establecer, por ejemplo, otras participaciones, por ejemplo, en calidad de cómplices o de encubridores de los delitos que se hayan cometido. Por lo tanto, es una investigación que debe seguir adelante. Obviamente, según lo que se dice y como se ha declarado reservada la investigación, eso tiene que ver siempre con que hay diligencias en curso y diligencias seguramente para detener o para imputar a ciertas personas adicionalmente a las cuales ya están hoy día siendo investigadas y en prisión preventiva. Por lo tanto, el efecto de la reserva tiene por objeto que las personas no conozcan que tú estás persiguiendo, dirigiendo la investigación en contra de ella. Entonces, muy probablemente nos vamos a encontrar en algún minuto próximamente con algunas otras formalizaciones o detenciones de personas que hayan sido autores, instigadores, como se decía, o probablemente cómplices o encubridores del hecho también que afectó a la víctima.